Durante la era victoriana de finales del siglo XIX, las raíces del romance gótico dieron un giro fascinante con la publicación de la novela corta de Robert Louis Stevenson en 1886. Esta obra cautivadora captura a la perfección la obsesión de la época con la dualidad, la moralidad y los aspectos siniestros de la naturaleza humana, dejando a los lectores encantados por su oscuro atractivo. Consciente de los secretos que se escondían bajo la superficie de la sociedad victoriana, la historia de Stevenson nos invita a explorar un mundo donde el bien y el mal se entrelazan de maneras inquietantes e inolvidables. Sumérgete en este capítulo fascinante de la historia literaria y descubre cómo moldeó la tradición gótica para las generaciones futuras. Los orígenes del romanticismo gótico y sus temas fascinantes. Las raíces de la literatura gótica se remontan a finales del siglo XVIII en Europa, y estuvieron fuertemente influenciadas por autores como Horace Walpole con su obra El castillo de Otranto de 1764. Este género puso énfasis en la emoción, el misterio y lo sobrenatural, creando una atmósfera de miedo y explorando los temores más profundos del ser humano. En Gran Bretaña, las obras góticas se desarrollaron aún más a través de escritores como Anne Radcliffe, quien combinó escenarios melancólicos con una profunda exploración psicológica, abriendo camino a la exploración de los conflictos internos. Las temáticas góticas de dualidad surgieron como un reflejo de las ansiedades de la sociedad, especialmente el conflicto entre la bondad innata y el mal. Se representaban a menudo a través de castillos embrujados, identidades secretas y deseos reprimidos. Este motivo reflejaba los temores a la corrupción moral y a la inestabilidad de la naturaleza humana, sobre todo en el rígido orden social victoriano. El movimiento romántico de finales del siglo XVIII y principios del XIX enriqueció aún más la novela gótica al poner énfasis en la emoción individual y lo sublime. Escritores como Lord Byron y Mary Shelley impregnaron las historias góticas de introspección, explorando las pasiones humanas y los aspectos más oscuros de la personalidad. Todo esto influyó directamente en obras posteriores que abordaron la dualidad de la naturaleza humana. A mediados del siglo XIX, la literatura gótica se fusionó con las nuevas ideas científicas, como la psicología y la complejidad de la mente, lo que llevó a cuestionar la verdadera naturaleza humana y la moralidad. La era victoriana, marcada por una rápida industrialización y cambios sociales profundos, aumentó las inquietudes sobre esa dualidad que existe tanto en las personas como en la sociedad. El género gótico fue como un espejo que reflejaba las críticas a la moral victoriana, revelando la oscuridad oculta tras esa fachada de respetabilidad. Las dualidades en la ficción gótica se convirtieron en un símbolo poderoso para entender la complejidad de la moral humana, abriendo camino a historias como la de Jekyll y Hyde, que muestran esa lucha interna que todos llevamos dentro. Durante la época victoriana, la dualidad se convirtió en un tema central en la cultura y el arte. La sociedad de aquel entonces estaba marcada por una evidente tensión entre lo moral y lo inmoral, lo público y lo privado. Esta dualidad reflejaba las contradicciones de una era obsesionada con la apariencia y la moralidad en el exterior, mientras en el fondo muchos escondían secretos y deseos ocultos. Es en este contexto que surge la fascinante exploración de la dualidad humana, esa lucha constante entre nuestras máscaras y nuestra verdadera identidad. La era victoriana, que fue de 1837 a 1901, estuvo marcada por una jerarquía social rígida, una moral estricta y un avance tecnológico acelerado. Estas condiciones crearon un ambiente de represión, donde las apariencias exteriores eran fundamentales, pero debajo de la superficie, los conflictos internos y los deseos ocultos empezaron a crecer, haciendo que los temas de dualidad fueran especialmente fascinantes. Los avances en la ciencia, especialmente la teoría de la evolución de Darwin, que fue publicada en 1859, pusieron en jaque las ideas tradicionales de la religión sobre la moral y los orígenes humanos. Las ideas de Darwin provocaron debates sobre los instintos innatos, el bien y el mal, y cuestionaron esas fronteras morales claras que la sociedad había asumido durante mucho tiempo. El desarrollo de la psicología, especialmente con figuras como Sigmund Freud a principios del siglo XX, empezó a adentrarse en el estudio de la mente subconsciente, la represión y los conflictos internos. Estos avances científicos brindaron un marco teórico que encajaba perfectamente con los temas góticos de personalidades duales y oscuridad interna. El auge de la urbanización y la expansión de ciudades como Londres intensificaron las desigualdades sociales y los vicios ocultos.
Esto inspiró historias góticas llenas de sociedades secretas, identidades enmascaradas y la dualidad entre lo respetable y lo depravado en la sociedad victoriana. Grandes escritores victoriosos como Charles Dickens y Bram Stoker mostraron cómo la virtud y el vicio convivían en la misma sociedad, a menudo resaltando las máscaras que la gente usaba para ocultar su lado oscuro. Estas corrientes culturales crearon un terreno fértil para historias que exploraban las batallas internas entre el bien y el mal. El nacimiento de la leyenda de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Publicado en 1886, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde fue escrito por el autor escocés Robert Louis Stevenson. Surgió en un momento de angustias victorianas sobre la moral, la ciencia y la naturaleza del mal, siendo una especie de microscopio que refleja la mente conflictuada de esa época. Stevenson se dejó influir por historias góticas anteriores y por los debates científicos de su época. Su interés por la psicología y la dualidad de la naturaleza humana, junto con sus experiencias en Londres y Edimburgo, dieron forma a los temas de su relato, el conflicto interior y la experimentación científica. El Londres victoriano en la historia refleja las fachadas contrastantes de la ciudad, una apariencia respetable que oculta todo tipo de vicios. Es una representación perfecta de esas personalidades duales que Stevenson explora a través de sus personajes. Captura la obsesión de esa época con la moral, la reputación y los secretos enterrados bajo la superficie. El personaje del Dr. Jekyll encarna el ideal de respeto y respetabilidad de la era victoriana, pero en su interior guarda deseos oscuros representados por el misterioso Mr. Hyde. La historia nos lleva a explorar la tensión entre la moral social y los impulsos más profundos y primitivos, reflejando los miedos de su tiempo sobre hasta dónde puede llegar el control de uno mismo. La publicación de esta novela fue una verdadera sensación literaria, que desató debates científicos y filosóficos sobre la naturaleza de la moralidad, la identidad y el subconsciente. Su influencia no se limitó a la literatura, también impactó en la psicología y en cómo la cultura popular ha representado la dualidad a lo largo del tiempo. El impacto literario y cultural de Jekyll y Hyde ha sido enorme, dejando una huella profunda en la literatura y en nuestra imaginación. Esta historia sigue siendo una metáfora poderosa de la dualidad humana, recordándonos que todos tenemos luces y sombras que conviven en nuestro interior. Al publicarse, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde se convirtió en un clásico instantáneo, inspirando cantidad de adaptaciones en teatro, cine y arte. Su historia cautivadora y su representación del conflicto interno tocaron profundamente a espectadores y críticos por igual, asegurando su lugar en la historia cultural. La historia popularizó la idea del trastorno de personalidad múltiple o identidad disociativa, dejando una huella en las teorías psicológicas de su tiempo. Aunque no es un tratado científico, la novela ofrece una alegoría vívida de las batallas internas que la psicoterapia investigaría más adelante. En la literatura, Jekyll y Hyde marcaron un antes y un después en el desarrollo del horror psicológico y el género detectivesco. Escritores como H. P. Lovecraft y Arthur Conan Doyle exploraron temas similares de identidades ocultas y ambigüedad moral, dejando una huella imborrable en la narrativa. Las temáticas de la novela reflejaban los miedos de la sociedad victoriana, la hipocresía moral, la represión y el lado oscuro del progreso. Se convirtió en una metáfora de la condición humana, mostrando que el bien y el mal conviven dentro de cada uno de nosotros. Hoy en día, los medios de comunicación suelen mencionar a Jekyll y Hyde como una forma rápida de referirse a la dualidad o al conflicto moral. Eso demuestra cómo las ideas de Stevenson siguen influyendo en nuestras historias, en la psicología y en los debates sobre la identidad y la moralidad incluso en la actualidad. El legado moderno y su relevancia actual. Hoy en día, la historia de la dualidad interna se ha convertido en un símbolo en la cultura popular. La vemos en películas, series, cómics y videojuegos, donde a menudo exploran temas como las decisiones morales y la lucha entre nuestros instintos y las expectativas de la sociedad. Psicológicamente, Jekyll y Hyde son arquetipos que nos ayudan a entender los trastornos disociativos y la complejidad de la moral humana, inspirando investigaciones y debates constantes en el mundo de la salud mental. En la literatura, los autores contemporáneos siguen explorando temas como la dualidad, la identidad y la moralidad. Muchas veces, se inspiran en la obra de Stevenson para analizar problemas actuales de nuestra sociedad, como las crisis de identidad, la ambigüedad moral y esos selves que acechan en las sombras.
Desde el punto de vista cultural, la historia nos recuerda esas conversaciones constantes sobre las máscaras que usamos, en las redes sociales, en la política, en nuestras relaciones personales. Nos muestra esa lucha universal por reconciliar las diferentes facetas de nuestra personalidad. La historia de Jekyll y Hyde de Stevenson sigue siendo una poderosa alegoría sobre la condición humana. Nos muestra que dentro de cada uno de nosotros hay tanto potencial para el bien como para el mal, una idea que sigue inspirando debates filosóficos, estudios psicológicos y expresiones artísticas en la actualidad.